Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara, en la que tendremos el inmensísimo placer de charlar con Gonzalo Rodríguez. Simplemente a modo de recordatorio, porque muchos ya lo conocéis, diré que Gonzalo Rodríguez se doctoró con una tesis titulada La tradición guerrera en la Hispania céltica, que posteriormente se publicó en formato libro bajo el título Los celtas, héroes y magia. Además, ha escrito otros tantos libros, aunque hoy en concreto me interesará hablar con él sobre dos. El primero es este, que muestro a la cámara, El poder del mito, y el segundo es el que tenéis encima de la mesa, El aullido del lobo, orientaciones espirituales para jóvenes guerreros. Y profesionalmente, Gonzalo ejerce como guía especializado en historia y tradición en Toledo y Madrid. Gonzalo, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Es todo un placer. Bueno, pues encantado de conversar contigo sobre todos estos temas que nos interesan, que nos apasionan y que nos permiten esclarecer el camino en estos tiempos oscuros por los que transitamos. Desde luego consigues esa meta en los dos libros, si te parece, por estructurar de algún modo esta entrevista, esta charla. Hablaremos en primer lugar sobre el poder del mito y hablaremos en segundo lugar sobre El aullido del lobo, porque además están totalmente entrelazados. Sí, mucho. Los dos libros. Quería empezar hablando sobre el poder del mito, porque los mitos están hoy en día injustísimamente denostados. Y tú, pues, como persona sabia que eres, pues los rescatas y le das el valor que merecen. Y en concreto voy a leer algo que escribes en El poder del mito, que me pareció que sintetizaba de una forma brillante la cuestión. Decías lo siguiente. Decías, los mitos y leyendas no son cuentos para niños, no son meras fantasías caprichosas con las que distraer nuestro tiempo o entretener a los más pequeños. Los mitos y leyendas son el lenguaje del símbolo y el arquetipo, la enseñanza de la alegoría en pos de las verdades de la vida. Es decir, tú aquí, como precisamente funcionan los mitos, condensas en prácticamente 4 líneas, algo que daría para 10 tratados. Entonces me gustaría empezar pidiéndote que desarrollases y explicases qué es lo que quieres decir aquí cuando hablas de esto. Vale, está bien. A ver si lo consigo. A ver. El término mito puede tener un sesgo, vamos a decir, oscurantista o un sesgo luminoso. En un sesgo oscurantista es cuando se viene a decir que una idea que está en el debate público y que opera en el debate público, sin embargo, es falaz o equivocada. Por ejemplo, podríamos hablar del mito oscurantista de la democracia. ¿Cuál sería este mito oscurantista? Que a la democracia se le traslada un aura como de grandeza, de verdad, de sentido último de las cosas, y en realidad la democracia no es más que una herramienta que nos damos para organizar la convivencia. Entonces, si te dejas llevar por el engaño de ese mito oscurantista, puedes llegar a decir, como Felipe González, lo ha dicho así Felipe González, en democracia verdad es lo que dicen las mayorías. Bien, pues esto es un engaño. La verdad es en democracia, en aristocracia, en la anarquía o en la aldea de los hobbits. La verdad es la que es. Y luego nos damos maneras de convivir. Entonces, a la democracia no se le puede dar ese aura como de revelación, de hierofanía. No, no. Bien, pues eso sería un mito oscurantista moderno sobre la democracia. Bien, cuando yo hablo del poder del mito, no hablo del mito en el sentido oscurantista. Yo hablo del mito en el sentido esclarecedor. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el mundo antiguo, el mundo premoderno, las sociedades ancestrales, utilizaron una suerte de argumentación, quizás lo correcto es decir, de razonamiento simbólico o razonamiento arquetípico, en el que la narrativa del mito, del vuelo de Ícaro, de Ariadna, Teseo y el Minotauro, del Ramayana en la India, de Odín colgado en el árbol para conseguir las runas del conocimiento, en la narrativa mítica se estaría dando, por un lado, la belleza de la poesía, la belleza de las imágenes y las palabras que elevan el alma a la contemplación de lo incondicionado, a la idea de que hay verdades que no están condicionadas por la mera subjetividad, individualidad de las cosas contingentes, y por otro lado, porque precisamente esa poesía, en el mito, se te esclarecen las verdades de la vida.
comprendes mejor el argumento de tu existencia, el propósito de tu vida, en la alegoría de Ulises en la isla de Calipso, que simplemente si te lo cuentan en términos positivos. Y entonces dices, vaya, va a ser que en el mito de Ulises en la isla de Calipso, donde él abandona ese paraíso terrenal de Calipso, porque él no quiere ningún paraíso, lo que quiere es cumplir su destino, volver a casa y reencontrarse con su mujer, con Penélope, en esa idea de Ulises en la isla de Calipso, se te revelan verdades de la vida. Y dices, mira, a lo mejor te equivocas si pretendes llegar a una isla paradisiaca, donde nunca llegue la vejez y Calipso te enamore para siempre, porque tu destino no es ese. Tú tienes un propósito en la vida que, como Ulises, consiste en saber volver a casa y reencontrarte con la mujer que te ama desde el principio. Entonces, los mitos nos acercan a las verdades de la vida, las verdades de la vida nos llenan de sabiduría, de prudencia y de coraje, de 3 palabras he dicho, sabiduría, prudencia y coraje, y a su vez, como el mito se expresa en imágenes poéticas, de belleza poética, elevan el alma. Elevan el alma a la contemplación de lo incondicionado, a la intuición, aunque sea vaga, de lo incondicionado. Y entonces, claro, el poder del mito, como se llama el libro, es el poder de la fortaleza espiritual que puede despertar en nosotros. Si sabemos salir de la caja mental, si sabemos salir del campo mental del pensamiento moderno, lo que llamo la forma mentis moderna, si somos capaces de salir de la forma mentis moderna y volver a mirar al mundo con esa poesía del mito, ostras, pues crece en ti un estado más de fortaleza, sabiduría, prudencia, coraje y aceptación radical de las verdades de la vida, que no vas a poder soslayar. Entonces, para mí, el poder del mito es un potencial de sabiduría, de fortaleza y de sana espiritualidad. Comentabas una cosa muy interesante, Gonzalo, y querría ahondar en ella. Decías que cuando las cosas se nos cuentan a través de la estructura de un mito, las comprendemos mejor que si se nos cuentan de una forma pues meramente positiva, creo que has comentado, en el sentido de literal. Pues por ejemplo, como puede ser un ensayo que a lo mejor a posteriori sí que hace pues las típicas clasificaciones, subclasificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría preguntarte por qué crees que la potencia que tiene el mito, por qué la potencia que tiene la narrativa, la historia, es superior a la potencia que puede tener pues la crónica. La crónica. A ver, son como 3 niveles. La narrativa mítica, que en realidad no es mítica, sino es falacia, sofisma y oscurantismo. Hemos hecho referencia a ella. Es cuando despectivamente se dice que algo es una leyenda o un mito, en el sentido de que es un engaño, una falacia. Como decir, que dijo Felipe González, que en democracia la verdad es lo que dicen las mayorías. Bueno, pues esa es una idea que se da una aura a la democracia que no tiene en realidad, ¿vale? Entonces, por un lado, esa carpeta. El mito, la leyenda, como engaño, falacia oscurantista. Yo considero que es un error llamarlo mito, ¿vale? Pero bueno, entendemos que en un tono coloquial se puede usar. Después el mito en el sentido esclarecedor, que yo he querido señalar. Como el mito como una puerta, una ventana que te esclarece el entendimiento respecto de la belleza, el misterio, la grandeza y las verdades de la vida. Y luego está la labor del cronista y el historiador. Entonces, para comprender el pasado y comprender a veces los hechos de la vida humana, necesitas saber leer las 2 capas. Para comprender qué fue la Grecia micénica, conviene estudiar los restos arqueológicos, fuentes arqueológicas del mundo micénico, pero conviene conocer la leyenda de Creta, Minos, Ariadna y Teseo. Pues la narrativa de Ariadna, Teseo y el Minotauro tiene que ver con el mundo micénico. Tiene su origen en el lejano mundo micénico, aunque nos llegue ya en lo que sería la Grecia clásica. Del mismo modo, si queremos conocer la Reconquista en España contra los moros, bien está conocer los acontecimientos que permiten fundar el reino de Asturias, la victoria de don Pelayo frente a los moros en Covadonga y cómo se funda el reino. Necesitas las crónicas, los restos arqueológicos y demás. Pero la leyenda de Covadonga también es necesaria. Porque la leyenda no te va a decir nunca lo que pasó. El mito y la leyenda nunca te dicen literalmente lo que ocurrió. No son ni crónica periodística ni análisis histórico.
¿Qué es lo que te cuenta entonces la leyenda del conde Fernán González? ¿Qué es lo que te cuenta la leyenda del Cantar de Miocid? ¿O qué es lo que te cuenta la leyenda de Covadonga? Pues no los hechos concretos históricos, pero sí cómo se pensaron y se sintieron en el pasado aquellos acontecimientos. Y entonces el mito y la leyenda aquí adquieren una siguiente capa de riqueza, y es que son una ventana al alma de esos pueblos, de esas épocas del pasado. Quien quiera conocer cuál sería la cosmovisión, el marco mental, la quinta esencia de la cultura medieval, bien estaría que leyera el Parsifal y el Cantar de Miocid. Y quien quiera conocer el alma y cosmovisión de la Grecia clásica, bien está que lea la Odisea y la Ilíada. Y entonces resulta que esos textos no solo conducen a esclarecer el alma en pos de las verdades de la vida, no solo elevan el alma a la idea de la belleza y lo incondicionado en la imagen y lenguaje poético que acompañan, sino que además son un espejo al alma de nuestros ancestros, al alma, cosmovisión, manera de entender la vida, la muerte y las cosas de nuestros antepasados. Entonces la riqueza del mito y la leyenda es gigantesca, si sabemos abordarla correctamente. Si nos acercamos al mito y la leyenda con una actitud positivista o cínica, diremos, ¿pero qué historia es esa de la Odisea? Ulises nunca existió. ¿Pero qué historia es esa del Cantar? Si fue de otra manera, que luego no es tanto. El Cantar de Miocid es de los cantares medievales más realistas, más acorde a la realidad histórica. Bien, el cínico, el positivista, en realidad lo que le pasa es que es un necio. Es un necio. Es incapaz de entender el lenguaje de la tradición. Está tan emasculado, capado espiritualmente, que es incapaz de entender el potencial espiritual, poético, literario, humano del lenguaje del mito y la leyenda. Y entonces siempre encuentras tontos que se burlan de don Pelayo en Covadonga. Y hay que decirle a estos tontos que efectivamente, detrás de su aparente erudición sobre qué pudo ser o no pudo ser el reino de Asturias y la batalla de Covadonga, detrás de su aparente erudición, están despreciando la verdad de lo que pasó. Que es que fuera como fuera aquella batalla, don Pelayo se la jugó, consiguió ganar y a raíz de esa victoria funda un reino. Un reino que andando el tiempo, con infinitas vicisitudes y transformaciones, es el que permite que, por ejemplo, a día de hoy, en Sevilla, haya algo tan sevillano como la Semana Santa. Porque hubo reconquista y restauración de la cristiandad. Y entonces ahora mismo en Sevilla la fiesta más importante no es el Ramadán, ¿verdad? Sino que es la Semana Santa, y una de las cosas más características de Andalucía no es la llamada desde la torre de la mezquita a la oración. Una de las cosas más clásicas de Andalucía es el culto a la Virgen del Rocío, porque hubo reconquista y restauración. Bien, pues porque hubo reconquista y restauración de la cristiandad, ocurre eso en Andalucía. Bien, pues el origen de eso está en esa cosa pequeñita que parece que fue la batalla de Covadonga, que la leyenda engorda. ¿Y por qué la leyenda la engorda? Porque la leyenda no se atiene exactamente a lo que pasó, sino al significado profundo de lo que ocurrió. Se derrota al Islam y arranca un reino. Entonces, no sé si me he ido por las ramas, que me suele pasar, no. pero he querido señalar cómo el lenguaje del mito y la leyenda es el lenguaje de la cosmovisión tradicional. Y la cosmovisión tradicional no tiene muchas veces tanta intención de contar lo que pasó, sino de contar el significado espiritual de lo que pasó, o directamente el significado espiritual de la vida humana. Y entonces resulta que el significado espiritual de la existencia humana puede venir de manera transversal o directa en la Ilíada, en la Odisea, en Ulises en la isla de Calipso o en el duelo a muerte de Aquiles y Héctor. Yo también creo, y me gustaría preguntártelo para ver qué opinas tú, que el mito tiene una potencia particular porque de algún modo se ajusta más a la configuración de la mente humana. Y me explico. Yo creo que estamos particularmente preparados para entender mejor las cosas que se nos cuentan a través de historias. Porque al final uno, pues cuando vive en el día a día, lo que vive son historias. Después, al final del día, puede racionalizar a posteriori lo que le ha ocurrido y, como decía antes, dividirlo en carpetas y subcarpetas, etcétera, etcétera. Pero la experiencia primera que tenemos es que nos pasan cosas. Y precisamente por eso, estoy hablando en primera persona, es una cosa que a mí me parece muy potente. Cuando leo, por ejemplo, Crimen y Castigo, maravilloso, me pongo en la piel de Raskolnikov, más que
en un ensayo sobre sociología y psicología en torno al remordimiento. Entonces creo que tiene una potencia evocadora muy superior porque al estar, digamos, escuchando o leyendo lo que le pasa a otro, de algún modo te es más sencillo ponerte en su lugar, sentir lo que él siente, con además el añadido de que eso es infinitamente más fácil de recordar. Quizás por eso las historias se contaban de esa forma, con la intención de que se recordasen durante años. Totalmente de acuerdo. Yo digo que hay 3 profesiones, las más antiguas. Son 3. El cazador, el recolector y el contador de historias. El storyteller, que se le llama en el mundo anglosajón. Podéis imaginar la prehistoria paleolítica, ¿verdad? La tribu que caza el bisonte. Entonces, y las mujeres que recolectan los frutos del bosque, etcétera, ¿no? Cazador-recolector. Bien, pues imaginad la escena porque ya se sabe que era así. Al anochecer, en torno al fuego, ya han cazado, se han aprovisionado y uno de ellos se levanta y cuenta una historia. Una historia mítico-legendaria que ayuda a ese grupo humano a saber quién es, cuál es el argumento de la vida y cuál es la ejemplaridad que deriva del relato y que debe ser implementada en su existencia. El contador de historias. El ser humano pareciera que tiene una especie de estructura mental a priori que tiende a la narrativa. Y en la narrativa encuentra la mejor manera de esclarecer su alma, comprender lo que le pasa y comprender el mundo. En este sentido, Joseph Campbell, al cual cito en la portada de mi libro, escribió el famoso libro El héroe de las 1000 caras, donde recogía el viaje del héroe. Y descubría cómo son infinidad las leyendas a lo largo y ancho del planeta Tierra, en la que a pesar de las formas externas diferentes y los contextos y épocas diferentes, todas ellas parece que participan de un mismo tronco. Una suerte de narrativa arquetípica o plantilla base que tendría el entendimiento humano que le sirve para contar las cosas. El héroe ignorante de su destino, el héroe que recibe la llamada del destino, el héroe que se niega a aceptar la llamada pero finalmente la asume, cruzar el umbral y empezar la aventura, encontrar al maestro, el mentor le revela mediante las pruebas cuáles son sus dones son puestos a prueba en el bosque oscuro, superada la prueba del bosque oscuro entra en la cueva del dragón, derrota al dragón, rescata a la princesa. Bien, estas ideas arquetípicas del viaje del héroe subyacen como una plantilla base a infinidad de mitos y leyendas de Oriente, de Occidente, del Norte, del Sur, de antes y de después. Y siguen operando a día de hoy. El ser humano tiende a narrar las cosas conforme a dicha estructura, porque pareciera que dicha estructura es la que mejor ayuda al sujeto a memorizar lo que se le cuenta. Es una de las posibilidades en ese sentido práctico, pero sobre todo daría la impresión de que simplemente el ser humano en el alma tiene esta manera de narrar las cosas porque es la manera que permite, narrando las cosas, asignar un mayor significado espiritual a dichas cosas. Y cuando digo significado espiritual, digo potencialidad de aprendizaje de las verdades de la vida y de la necesidad de esa combinación de prudencia, sabiduría y coraje, sin las cuales la vida humana fracasa, se estrella, naufraga. Entonces, sí, yo creo que la narrativa es un pilar fundamental de la naturaleza humana. De hecho, creo que es una de esas industrias que ya desde un punto de vista materialista siguen funcionando. Démonos cuenta que no tanto la narrativa literaria, que también, como sobre todo la narrativa audiovisual, ocupa horas y horas del ocio del común de la gente, mediante el cine y las series. Luego veremos si esas narrativas audiovisuales de la modernidad contemporánea son ricas o no lo son, o son una basurilla de mero entretenimiento o son algo más. Pero lo que está operando ahí es la necesidad humana prehistórica ancestral del storytelling. Entonces, sí, yo creo que la narrativa es una parte fundamental de la vida humana y hay que saber relacionarse con ella. Y yo creo que una buena manera de relacionarse con ella es comprender que en origen la narrativa es el mito y la leyenda. La narración arquetípica, el viaje del héroe, el significado y pozo espiritual de la aventura y peripecia de Teseo en Creta, en el laberinto con el hilo de Ariadna enfrentándose al Minotauro. ¿Y cómo es posible? A mí me suscita curiosidad que en comunidades aparentemente, hasta donde yo sé,
diversas, no conectadas, ni en tiempo, ni en lugar, se forjasen historias que efectivamente cuando las comparas responden a unos arquetipos comunes. Conectan los mitos con algo muy profundo de la naturaleza humana, claro, que se capta. La hipótesis es que, más allá de lo diverso que es el ser humano en sus distintas épocas, regiones, vamos a ver, siempre lo digo, no es lo mismo vivir en el Serengeti que en Groenlandia. No es lo mismo vivir en la meseta castellana que en el Himalaya. El contexto es tan distinto que los modos de vida, la etnología, la narrativa, el arte necesariamente tiene que ser distinto. Hay una serie de elementos troncales, raíces, común, que tienen que ver con la naturaleza humana. Entonces, de lo más profundo de la naturaleza humana surgen esas ideas o narrativas arquetípicas que parece que subyacen a la aparente diversidad y heterogeneidad del humano. Entonces, acabas encontrando elementos troncales que son los que además tienen las vetas más potentes de esa sabiduría, prudencia y coraje sin los cuales la vida humana se naufraga. A partir de aquí, yo diría que no solo existe esa diversidad y a partir de esa diversidad una raíz ancestral común, sino que también no sabemos mucho del pasado y tampoco sabemos mucho, sobre todo, del pasado remoto. Apenas sabemos nada de la época en la que se funda la mayor parte de los mitos y leyendas. Yo siempre digo que cuando los griegos llegan a las costas de Egipto, alrededor del año 500 a.C., cuando llegan los egipcios ahí, que a día de hoy quien dice que los sacerdotes hablan con los platónicos, ¿verdad? Inspiran a Platón. Bien, más allá de eso, cuando los griegos llegan a las costas de Egipto, las pirámides de Keops, Kefren y Miquerinos ya tienen 2000 años de antigüedad. Nosotros a día de hoy estamos viviendo en el año 2025. La era cristiana, que ya es más poscristiana que otra cosa, tiene 2000 años. La misma edad que tenían las pirámides cuando los griegos llegaron a Egipto. Y estaban en la Grecia clásica, iba a empezar la época clásica, iban a surgir los presocráticos, Platón, etc. Entonces, apenas sabemos nada de ese ciclo ancestral del mundo prehistórico. Y sin embargo es ese mundo protohistórico y prehistórico, protohistórico y prehistórico, del que surge el corazón de la mayor parte de los mitos y leyendas. Esto es una cosa que, por ejemplo, deslumbra cuando la estudias en los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas populares, cuando se estudian, resulta que algunos son antiquísimos, ancestrales, y se dan en regiones apartadísimas, y sorprende que la misma historia esté en lugares tan apartados. Pongo un ejemplo y no me enrollo. Mi cuento favorito de todos los cuentos de hadas habidos y por haber. Al este del sol, al oeste de la luna. Es una narración que conocemos básicamente a día de hoy del folclore escandinavo, de los cuentos noruegos, donde los humildes leñadores que viven en el bosque y que son pobres y a los cuales el invierno cerca y pareciera que les pudiera matar, llega la providencia a salvarles. Llaman a la puerta por la noche y es un tremendo oso, un oso gigante, y les dice: entregadme a vuestra hija pequeña. Si me entregáis a vuestra hija pequeña, se acabarán las penurias, se acabará este crudo invierno y esta familia saldrá adelante. Prometo que no me la comeré, pero me la llevo. La familia entrega a la niña se va con el oso y empieza la aventura. Es un cuento maravilloso. Bien, se le conoce, por decirlo así, el texto canon a partir, digo, del folclore escandinavo, de las recopilaciones de cuentos de hadas que se hacían en el siglo XIX. Bien, pues resulta que en el Bierzo, en España, en los Ancares, a mediados del siglo XX, yo creo que fue entre los años 60, lo tengo anotado, hablo de memoria, ya no sé si fue en los 60 o los 70, en una aldea remota del Bierzo, una señora mayor con el magnetófono la graban. ¿Qué sabe usted? Cuéntanos cuentos. Y le cuenta el cuento de al este del sol, al oeste de la luna. Modifica cosas, no es el texto canon, cambia, pero la estructura básica está ahí. Y no puedes evitar decir, ¿cómo es posible que el mismo cuento se cuente en el fiordo noruego y en las montañas remotas de los Alcares y del Bierzo? Bueno, pues la hipótesis es que aquí estamos frente a narrativas prehistóricas, ancestrales, gestadas entre el mesolítico, el neolítico, el calcolítico, en lo que sería el tránsito del paleolítico al neolítico, del neolítico al calcolítico y la llegada de la edad del bronce, el mundo indoeuropeo. Bien, pues en ese proceso histórico que ocupa
cientos y cientos y cientos de años, se gesta la mayor parte de los mitos y leyendas que a día de hoy manejamos. Entonces, no solo hay un alma arquetípica en el hombre que subyace a su diversidad, sino que hay un ciclo fabuloso de la historia humana, prehistórico y protohistórico, donde ese pensamiento mágico y mirada poética sobre el mundo generó cuentos y leyendas que fueron pasando de comunidad a otra durante cientos y cientos de años y permiten que a día de hoy resulta que en el Bierzo se contaba al este del Sol y al oeste de la Luna. A mí otra de las cosas que me maravillan de los mitos es su capacidad de condensación. En este sentido, Jordan Peterson, por ejemplo, explicaba lo que es un mito de una forma que a mí me parecía particularmente brillante porque creo que era en el clavo. Decía, imagínate que hay 1000 historias interesantes, no insustanciales, irrelevantes, sino interesantes. De todas y cada una de ellas se puede extraer una lección, una enseñanza, como queramos llamarlo. Te llega un genio literario y te dice, soy capaz de condensar esas 1000 historias en 100 historias. Voy a extraer lo más importante de cada una de ellas y las encapsulo en 100 historias más concentradas. Y de repente te llega ya un superdotado literario de la historia, vamos, sin ningún tipo de parangón, y te dice, pues yo esas 100 historias soy capaz de condensártelas en una sola historia. Toma ya. Absolutamente concentración, 100%, que es la mejor historia que se pueda contar, una historia perfecta que lo abarca todo. Y decía, eso es un mito. Bien, pues esa es la Odisea. Esa es la Odisea. La Odisea es posiblemente el relato más maravilloso que tenemos en la tradición europea. Para mí es el texto fundacional de una Europa que ya no existe. Europa a día de hoy ya es una civilización posmoderna, que ya no le debe casi nada a la cristiandad, es poscristiana, y que tampoco parece que le debe nada al ciclo pagano, grecorromano y celtogermánico. Europa parece que es más hija de Adam Smith y de Carlos Marx que de la Pasión de Cristo o de las aventuras de Ulises perdido en el mar. Bien, pues yo digo que en gran medida para salir del nihilismo contemporáneo, de ese mundo patas arriba en el que la verdad es lo que se dice a través de la democracia, porque la verdad es lo que dicen las mayorías y no la talidad de las cosas, para salir entonces de ese mundo patas arriba de la modernidad contemporánea, viene esta mirar a ese mundo de la tradición, de la cosmovisión ancestral, y reencontrarnos con las verdades de la vida. Yo ya no digo ni siquiera en el ciclo cristiano, sino incluso en la base fundacional, en el mito de la caverna de Platón o en el viaje de Ulises por el mar. Entonces, los mitos efectivamente permiten concentrar en una narrativa arquetípica que mayormente se articula en torno al viaje del héroe, una historia definitiva. Una historia que condensa lo que tú necesitas saber a través de una historia para hacerte cargo de tu propia vida. De hecho, los mitos y leyendas en el mundo antiguo se cuentan siempre el mismo. El cantar de Mio Cid se canta. Y aunque lo has oído 1000 veces en los banquetes del rey, cada noche quieres que te lo vuelvan a contar. Como se cree que era en la prehistoria. El storyteller siempre contaba la leyenda ancestral del bisonte gigante que cazó el héroe fundador de la tribu. Se cuenta siempre la misma historia. Y aunque siempre se cuente el mismo cuento del este del sol, el oeste de la luna y la hija del leñador que se fue con el oso gigante, aunque lo cuentes 1000 veces, siempre despierta en ti esa misma verdad que necesitas tener consciencia de ella para crecer en sabiduría, coraje y prudencia. Entonces sí, yo creo que una buena manera de hacerle un corte de manga a la modernidad contemporánea, al nihilismo contemporáneo, al mundo enloquecido por las ideologías modernas, los liberalismos, los socialismos, los nacionalismos, es subordinarlos todos, dejar toda la modernidad contemporánea subordinada a las verdades de la cosmovisión tradicional. Las enseñanzas de los cuentos de hadas, el viaje de Ulises o Odín, enfrentándose al lobo Fenris en la batalla del Ragnarok. Quería lanzarte una última pregunta, Gonzalo, antes de cerrar este bloque y ya pasar al siguiente, porque me interesa desde un punto de vista egoísta, mucho a mí. Cuando te he hablado del mito, aludiendo a Jordan Peterson, como esa historia perfecta que lo condensa todo, etcétera, como un resorte has dicho la Odisea. Y me gustaría que explicases por qué, para que te escuchemos. Y ya pasamos al siguiente bloque. La Odisea es una preciosidad, tiene una belleza poética deslumbrante, una belleza de imágenes deslumbrante,
unos personajes que enamoran: Ulises, la bruja o maga Circe, Tiresias el tebano, la propia Penélope, Telémaco, el hijo de Ulises, el perro de Ulises que espera su regreso. Es una maravilla. En la Odisea se da el viaje del héroe en la modulación concreta del contexto de la Grecia clásica, y luego porque a mí me encanta que empieza con esa idea de Ulises abandonando la isla de Calipso. Lo he dicho antes. La ninfa Calipso vive en una isla paradisiaca, donde nunca se envejece, nunca se enferma. La vegetación, los animales, la flora y fauna de la isla siempre te conceden alimentos exquisitos. Nunca pasarás hambre, siempre disfrutarás. El clima siempre es benigno. Calipso es infinitamente atractiva. Es la encarnación definitiva del eterno femenino. No puedes evitar vivir enamorado de ella. Parecería que es a lo que aspira cualquier pequeño burgués contemporáneo: arribar a un paraíso terrenal. Bien, pues allí arriba y naufraga Ulises. Y Calipso se enamora de él. Y él por un momento parece que se deja engatusar por ese paraíso, pero finalmente dice: oye, mira, yo me voy a ir. Porque yo soy Ulises. Me perdí en el mar volviendo de la guerra de Troya. Y yo quiero volver a mi casa, reencontrarme con mi mujer y con mi hijo. Porque mi destino es ser quien soy. Y no estar aquí haciendo el parguela en tu paraíso terrenal, que en última instancia no me sirve. A mí solo me sirve cumplir mi destino y seguir mi camino. Y le dice Calipso: recuerda, Ulises, que si sales al mar, igual mueres y las olas te devoran. Y recuerda, Ulises, que yo nunca envejezco, dice Calipso. Siempre soy hermosa y siempre me desearás. Y sin embargo, Penélope es una mujer mortal, de carne y hueso, y se marchitará, y envejecerá, y ya no será hermosa, y tú también envejecerás. Y le dice Ulises: me da igual. Ya he sufrido en el camino de la vida y no me importa ahogarme en el mar. Y sé que la pobre Penélope no es la ninfa Calipso, pero es mi esposa. Y yo debo volver a casa con ella. Entonces, en esa decisión que está tomando Ulises en el arranque mismo de la Odisea, se te dan claves ya que contestan para siempre los ensueños, utopías y disparates de una mentalidad humana incapaz de entender la realidad de las cosas. Entonces, hay más sabiduría en la forja del carácter en la Odisea que en nada de lo que nos pueda enseñar la modernidad contemporánea. Seguir en el bucle infinito del debate del liberalismo, el socialismo, el nacionalismo, la democracia, la no democracia. Hemos hecho del discurso y el debate ideológico una trampa en la que se nos olvida el argumento de la vida. Bien, pues el argumento de la vida se conoce con la Odisea, y conocido el argumento de la vida, subordinamos a dicho argumento el resto de las ideologías. Y entonces sí puedes decir: mira, yo no soy liberal ni de coña. Puedo aprender de Adam Smith y lo que tú quieras, pero yo soy un discípulo leal de Odiseo. Yo no soy socialista ni de coña. Si quieres te leo El Capital, estudio a Carlos Marx, pero soy un discípulo leal de Odiseo. Y desde su enseñanza subordino todo lo demás. Y lo mismo puedo decir de Fichte y el discurso de la nación alemana y el nacionalismo. Me puede interesar comprender el nacionalismo, esas ideologías contemporáneas, pero soy un discípulo leal de Odiseo. Y a su enseñanza me atengo, y desde ahí subordino unilateralmente todo lo que tenga que ver con las ideologías de la modernidad contemporánea. Del poder del mito pasamos entonces al aullido del lobo. Has mencionado ya en reiteradas ocasiones dos palabras que resuenan en tu discurso, que resuenan en tus libros, que son tradición, modernidad, tradición, modernidad. Debo decirte, y te lo he comentado antes de empezar esta entrevista, que nunca había escuchado una distinción tan clara, muy mítica en el sentido de que va a la esencia de las cosas, de lo que es la tradición y de lo que es la modernidad. Decías que la tradición nos dice la verdad, os hará libres, y que la modernidad subvierte por completo esa fórmula para decirnos la libertad os hará verdaderos. Al igual que te he pedido al principio que desarrollases esas líneas de tu libro El poder del mito, querría pedirte que desarrollases también esta idea porque me parece muy fecunda. A ver, esta idea es el argumento mismo de todo lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto,
Y es el argumento mismo tanto del poder del mito como del aullido del lobo, el último libro. Entonces, yo uso los términos tradición y modernidad porque han sido así usados en la filosofía europea. Pero quizás lo correcto es llamarlo espíritu versus nihilismo. Espíritu versus nihilismo. En el aullido del lobo, de hecho, hay un capítulo que se va a llamar así, donde trato de explicar que las palabras a veces nos engañan. Entonces, en un tono coloquial, modernidad son cachivaches tecnológicos, progreso tecnocientífico, progreso económico, ciencia deslumbrante, y tradiciones, folclore, fiestas populares. Bien, yo no uso tradición y modernidad en esos términos. No tengo nada en contra del progreso científico-técnico. No. Yo uso los términos tradición y modernidad para distinguir dos maneras de plantear la vida humana. La vida en el mundo de la tradición o en la cosmovisión tradicional queda resumida en esa frase de Cristo en el Evangelio. La verdad os hará libres. Alinear tu individualidad con la verdad. Liberarte de tu pequeña cápsula de subjetividad, de tu pequeña cápsula psicofísica y emocional, de tu mera individualidad contingente, fenomenológica, que es el receptáculo de todo lo que es la miseria, el trauma, la duda, el apego, el temor. Quedar descondicionado de la mera cápsula de la individualidad fenomenológica para, alineando tu conciencia con la verdad de las cosas, el orden del ser, actuar en consecuencia. Y trascender entonces a ese pequeño tirano alienante que es el ego psicofísico emocional, la individualidad fenomenológica. Esta es la clave del mundo tradicional. La verdad os hará libres es una disciplina para alinearte con la verdad y actuar en consecuencia. Y no ser un capullo pendiente de tu pequeña cápsula de egoidad que a nadie en realidad le importa un bledo. Bien, pues el mundo moderno le da la vuelta a eso. Y te dice, olvídate que no hay verdad con mayúsculas. Olvídate que no hay verdad con la que alinearse. Lo que existe es el ejercicio libérrimo de tu individualidad. Y en el ejercicio libérrimo de tu individualidad llegarás a la verdad. He mencionado antes a Felipe González. Traigo a colación ahora al ínclito ZP. ZP. No se me olvida, es que en un acto público le oí decir: os han dicho, la verdad os hará libres. Fíjate, ZP, a cuento de qué hablas. Sí. Y dijo, pues yo os digo, la libertad os hará verdaderos. Y yo le escuché y dije, este señor, que a veces parece un bobo y un necio, y que no debe ser ni bobo ni necio, está, no sé si aposta o sin darse cuenta de ello, poniendo en negro sobre blanco la perversión de la mentalidad moderna. Se niega la verdad, el orden del ser, la verdad con mayúsculas o verdad de las cosas. La libertad no es el ejercicio del sujeto de alinearse con la verdad para quedar descondicionado de ese mundo de capricho subjetivo, individual, contingente y fenomenológico, el que quedamos encapsulados, y entonces se da la vuelta a la tortilla y se dice, no, esa misma cosa que el mundo tradicional ponía en el centro, nosotros la quitamos. Y que sea el ejercicio libérrimo de tu individualidad lo que te conduzca a la verdad. Claro, hay una línea de continuidad entre la frase ZP y la frase Felipe González, ¿verdad? Sí. Hay una línea de continuidad. La verdad está al final del ejercicio libérrimo de tu individualidad. Bien, pues el mundo tradicional dice no. La verdad está al principio. Y tú eres libre cuando eres capaz de ser uno con la verdad. Y si no eres uno con la verdad, consciente de ello no estarás alienado. De hecho, el resultado de decir la libertad te hará verdadero es la sociedad patas arriba. La neurosis moderna. La plaga del insomnio, la depresión, la ansiedad y el estrés. No se dice suficiente, pero aumentan año a año el uso de ansiolíticos y antidepresivos en las sociedades occidentales. La sociedad occidental está literalmente mal de la cabeza. Mal de la cabeza. Creo que habría que plantearse qué clase de civilización es la de la modernidad contemporánea que genera un tipo humano medio víctima de todo tipo de temores y apegos. Hasta el punto de que efectivamente hay toda una farmacopea ansiolítica y antidepresiva que no es marginal ni puntual
en personas que por lo que sea van descalabrados, sino que parece que el común de la gente va más o menos descalabrada. Entonces sí, tradición y modernidad se contraponen como se contrapone Lucifer y Jesucristo. Jesucristo te dice la verdad os hará libres, Lucifer te engaña y te dice la libertad os hará verdaderos. Quizás para no confundir los términos, tradición y modernidad pueden entenderse de distintas maneras, yo al final digo espíritu versus nihilismo. La modernidad es nihilista y eso que llamo tradición es el camino hacia el espíritu. Entendido el espíritu como la capacidad del hombre de ser uno con la verdad de las cosas y el orden del ser. Es que además se subvierte por completo el significado de la libertad. Esto los griegos, entre otros muchísimos, ya lo sabían, que uno verdaderamente es libre cuando es capaz de racionalmente tener, digamos, dominados sus instintos, sus bajas pasiones, etcétera, etcétera, porque si tú cedes totalmente frente a eso y si tú piensas que eres libre cuando das rienda suelta a todas las pasiones, a todo lo que te apetece en cada momento, lo que terminas siendo es un esclavo de esas pasiones. Una persona neurotizada. Con el añadido, además, con el añadido de ahí posiblemente la neurosis colectiva, de ahí posiblemente la sobremedicación colectiva, de que, claro, o sea, ¿cuándo sacias tus deseos? Es que una vez entras en esa dinámica Nunca es insaciable. Es una sed que no se acaba. Es el dukkha que menciono en mi libro. Es un término extraído de la tradición budista. El ser humano está en dukkha, en un estado de carencia constante. Quiere una cosa y luego quiere otra y luego quiere otra y tiene un temor y luego tiene un apego y luego tiene un temor y luego tiene un apego. Es que dominas eso. El sujeto vive atrapado en una dinámica, se dice samsárica. Lo que viene se va, lo que va se viene y nada me satisface. No tiene ningún principio de centro, de vertical, de aseidad, de conciencia presente, descondicionada, desafectada. El mundo de la tradición aspira a la forja de un carácter descondicionado, desafectado. El mundo moderno lo que genera es sujetos afectados y condicionados. Entonces son dos antropologías antitéticas. La una genera salud del alma, la otra genera almas descalabradas. Claro, lo que hay que decir aquí es que esta requiere disciplina y esta otra no. Decir la libertad os hará verdaderos no requiere disciplina. Decir la verdad os hará libres requiere disciplina. Y entonces ibas a las fuentes de la Grecia clásica y dices, anda, mira, resulta que la Grecia clásica nos habla del arete y la asquesis. Asquesis es la disciplina interior para obtener la arete. La arete es la disciplina, la excelencia del alma que da sentido y propósito a la vida humana. No hay arete sin asquesis, no hay asquesis sin arete. Esos dos conceptos se hacen uno en lo mejor de la tradición europea. Pero se basa en la idea de la disciplina. Te pones orden, te das gobierno, te das autoconocimiento y autogobierno a través de un ejercicio continuado y metódico de autodisciplina, de conocimiento de ti mismo. Conócete a ti mismo, pone a la entrada del oráculo de Apolo en Delfos. Bien, pues frente a esa idea del mundo tradicional, la modernidad contemporánea con ese sujeto samsárico, diríamos, en términos, he hablado antes del dukkha budista, pues siguiendo en esa misma tradición, el sujeto samsárico todo el rato atrapado en un bucle que no se agota jamás, de apegos, temores, anhelos, dudas, pensamientos. En realidad, usando unos términos más contemporáneos, un psiquismo desbocado. La gente vive atrapada en su psiquismo, sin ningún ejercicio de conciencia, presencia, distancia respecto de tu propio psiquismo. Esa distancia es una clave fundamental de las tesis en el mundo griego. Esa idea de arete tiene que ver con una excelencia interior en el cual tú has establecido distancia y gobierno respecto de ese mero bucle de psiquismo incesante en el que todos podemos entrar y vivir. Entonces, sin disciplina, sin esfuerzo, no habrá orden ni conquista de uno mismo. No es posible ninguna libertad verdadera sin disciplina. La modernidad parece que nos dice que la libertad no necesita disciplina, sino libre expresión, libérrimo ejercicio. Claro, el resultado de esa libertad moderna no es la libertad, es la alienación. Es la sociedad neurótica, ofuscada, depresiva y patas arriba que a día de hoy, bueno, pues transitamos. Antes de ahondar en la cuestión de la disciplina, que me parece muy interesante y de hecho haces todo un listado de disciplinas concretas que tú reivindicas, antes de entrar en eso, has mencionado el conócete a ti mismo, que es otra fórmula que yo creo que hoy en día está
muy distorsionada, porque estoy prácticamente seguro de que si yo le dijese a alguien por la calle que es importante que se conozca a sí mismo, el primer pensamiento que vendría a su cabeza es, pues sí, efectivamente, voy a reflexionar sobre qué me gusta, sobre qué quiero, sobre qué me merezco, etcétera, etcétera. ¿Ese es el significado original y verdadero del conócete a ti mismo o se ha distorsionado La tanto? frase formaba parte del oráculo de Apolo en Delfos. Era el Sancta Sanctorum de la Grecia clásica, el oráculo de Apolo en el monte Delfos. Apolo, señor de las luces perfectas, que derrota a la serpiente Pitón, al dragón Pitón, y sobre la muerte del dragón establece el oráculo. Vale. Y a la entrada, la frase completa es: conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y el universo. La disciplina de ese autoconocimiento no puede tener que ver con lo que te gusta, no te gusta, te apetece, no te apetece y demás, sino por hacer un ejercicio hacia adentro de descondicionamiento paulatino de las distintas capas de esa individualidad meramente fenomenológica que le gusta, no le gusta, le apetece, no le apetece, quiere, no quiere, está traumado, no está traumado, recuerda, no recuerda. Entonces, si el conócete a ti mismo lo que conduce es a una exacerbación de la mera egoidad individual, si el conócete a ti mismo conduce a una exacerbación de la mera egoidad individual, no hay conocimiento que valga. Sigues en la ignorancia suprema. El conócete a ti mismo trasciende esa mera individualidad. Por eso ese ribete casi enigmático de Apolo diciéndote: conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. En realidad yo entiendo que da igual a veces que lo expliques y da igual cómo lo digas. Al que le resuena a la primera. Y al que no le resuena no le va a resonar nunca. Creo que hay que sacarse de la cabeza la idea democrática de la igualdad. Eso se acabó. Hay que entender que una cosa es la igualdad ante la ley y cómo nos organizamos en igualdad ante la ley para a lo mejor votar y elegir nuestros gobernantes. Perfecto. Pero hay un tipo humano que yo creo que ya ha quedado, por decirlo así, capado. Es un capón espiritual. Le faltan testículos espirituales para tener, no sé qué decir, una erección en el alma que le permita penetrar los misterios de la vida y del mundo. Entonces ese ser humano no cuenta ya. O sea, cuenta, pero quiere decir que no pretendas convencerle de nada. No pretendas explicarle las cosas. Conócete a ti mismo y conocerás. No te resuena, paso página. Es decir, hay que dirigirse ya a los guerreros del espíritu, ¿no? Que digo en el libro. De hecho, el libro empieza diciendo: igual esto no es para ti. Sí, o sea, este libro no está escrito para ti. Si a ti esto ni te resuena ni te vas, olvídate, ni lo leas. Ya formas parte de un tipo humano al que no nos dirigimos. Sin embargo, hay personas que con una sola vez que lo escuchen dicen: ostras, me resuena. Entonces nosotros tenemos que ir ya haciendo ese ejercicio de discernimiento y de apuntar hacia el que le resuena y comprende que en ese conócete a ti mismo te juegas el ser o no ser. Y perdonar la imagen un poco loca que he traído a colación de la emasculación espiritual. Ha sido muy pero creo que es gráfica y ayuda a entender que puedes quedar emasculado espiritualmente cuando de verdad integras en tu forma mentis el nihilismo contemporáneo. Es que de verdad te capa, te empequeñece, te anula espiritualmente y hay un punto en el que ya es demasiado tarde para remontar. Entonces, bueno, pues ya está, si no te resuena no pasa nada, sigue con lo tuyo, venga, no sé, el diario.es, vale con ello, venga. Pero aquí estamos a otra cosa. Y aquellos, centrándonos en aquellos a los que esto les puede resonar, volvemos con el tema de la disciplina porque es algo que reivindicas además de forma polifacética. Es decir, disciplina no simplemente, oye, levántate a las 7 de la mañana, ve al trabajo y tal, sino que lo desgranas en toda una serie de subdisciplinas que me interesaría que comentases porque a mí me resultó particularmente... A ver, yo lo que hago es coger las enseñanzas del mundo tradicional, de la Odisea y la Ilíada, de Platón, del Buda, de San Agustín, la ciudad de Dios, las confesiones de San Agustín, el cantar de Miocid, las moradas del castillo interior de Santa Teresa de Jesús, los mitos y leyendas del ciclo escandinavo vikingo, que son preciosos. Bueno, lo ves, incluso Tolkien y el Señor de los Anillos, ¿verdad? Ahí es nada, todo esto entonces, que coges. Hay un glosario, el libro va acompañado de un glosario de términos, porque si voy a hablar de la Grecia clásica y del Dharma hindú y del estoicismo y de las leyendas medievales del Santo Grial, que utilizan imágenes simbólicas muy ricas, ¿verdad? La tierra baldía, etcétera, el rey sin espada, la tierra sin rey. Entonces yo apelo a las enseñanzas del mundo antiguo, tradicional, ancestral,
para decantar una suerte de hoja de ruta Eso es. de formación del carácter. Es que es un libro práctico. Es un libro práctico que pretende forjar el carácter a la contra del nihilismo moderno, a la contra del emasculado. No quiero estar emasculado espiritualmente. No quiero parecerme al tipo humano emasculado, entonces, espiritualmente. Entonces yo doy como 12 disciplinas. Que digo que podrían ser más o podrían ser menos, porque la verdad es la que es y la cosa es cómo la trasladas o qué fórmula usas para trasladarla. Entonces, yo distingo 12 disciplinas que son para implementar, todas están conectadas entre sí, en tu vida diaria como formación del carácter, especialmente entre la gente joven, por eso se llama orientaciones espirituales para jóvenes guerreros. Entonces, la primera, como no podía ser de otra manera, es la disciplina de la mente. Tú vives en tu campo mental, tú vives en tu psiquismo. Tú vives en el discurso, el parloteo incesante de tu cabeza. O entiendes lo que es la disciplina de la mente, de cómo descondicionarte, distanciarte, observar, silenciar, dejar pasar, hacer conciencia respecto del psiquismo, o vas a ir jodido. Vas a ir atrapado en esa cápsula y bucle incesante de pensamientos, que además se fagocitan y regurgitan una y otra vez, los unos con los otros. Entonces, lo primero es una disciplina de la mente. ¿En qué vivo en mi campo mental? ¿Quién manda y gobierna en este campo mental? ¿Qué diferencia hay entre el mero burbujear de mi psiquismo y la conciencia ecuánime, desapasionada, que observa, establece una distancia y es capaz de quedar desafectada del psiquismo? Disciplina de la mente. Después, la que llamo disciplina del discernimiento. Tú tienes que saber discernir lo verdadero de lo falso, lo recto de lo torcido, la debilidad de la fuerza, la libertad de la alienación. Si no eres capaz de discernir lo que realmente supone estar libre de estar alienado, estarás alienado. Si no eres capaz de discernir lo recto de lo torcido, caminarás torcido. Disciplina del discernimiento. En tercer lugar, disciplina de la acción. No se puede vivir sin actuar. ¿Cuál es la acción pura? La acción, vamos a decir, desafectada, descondicionada, donde operas de la causa al efecto sin quedar atrapado en el anhelo de lo que quiero obtener de la acción. Una acción en la que realmente eres un vector de pura fuerza, sin ningún cálculo previo que condicione la acción. La acción pura, desafectada, descondicionada, de la causa al efecto y no del efecto a la causa. Vinculada a estas tres, la disciplina que llamo de la oración y el recogimiento. Si no eres capaz de tener momentos de recogimiento y oración, jodido vas. Porque es la disciplina de la humildad. A través de esa oración, de ese silencio, de ese tomar conciencia de tu pequeñez. O sea, ese Señor mío, qué pequeño soy. No me dejes a mi libre albur porque no puedes salir bien. Soy demasiada poca cosa. Entonces, tiene que haber un ejercicio de humildad, oración y recogimiento. Y, por supuesto, una disciplina de la fuerza física, de entrenar, de tener salud, de saber comer, de no comer alimentos procesados de mierda, de no alimentarte a base de hidratos, azúcares que te engatusan la boca y te joden el estómago y te inflaman los intestinos. Entender qué cosa es la fuerza física, la salud del corazón, los músculos, las proteínas, la disciplina del cuerpo. Vincular a esta la disciplina de la naturaleza, del sol, de los ritmos circadianos. Lo diré las veces que haga falta. Toda la energía y vida que hay en el planeta Tierra, toda entera, deriva de la luz y el calor del sol. Esto es empírico, es científico. Bien está saber armonizar nuestras vidas con ese orden natural de las cosas. No puedes vivir a la contra del orden natural. Entonces, alinear tu vida con el orden natural, las horas de luz, las horas de oscuridad, las horas de descanso, las estaciones, joder. Es que es de una riqueza la naturaleza que te rodea que parece increíble que vivas emancipado de ese orden natural. También hablo de la disciplina del trabajo, de la disciplina del sexo, de la disciplina de la riqueza, la familia, la comunidad, de la disciplina de la palabra, saber hablar, pensar recto, hablar recto, de la disciplina del silencio. Quien no sepa permanecer en silencio y saber cuándo le toca observar, atender y escuchar, no comprenderá lo que está pasando enfrente suyo. Y además digo que quien es capaz de saber vivir al acecho, en silencio, va un paso por delante de los demás. Quien es capaz de observar silenciosamente las cosas sin opinar, viendo los patrones y energías que están operando enfrente tuyo, adquiere como una ventaja sobre esa realidad en la que todos estamos atrapados sin observar. Entonces la disciplina del silencio es una disciplina de la observación, que en última instancia te lleva de vuelta a la disciplina de la mente,
que consistía en saber observar tu psiquismo sin quedar atrapado por sus bucles incesantes. Todo nos ha pasado. No, estoy rayado, no he dormido, he estado comiendo techo. Y digo, hombre, pues mira, es que llevas mala vida, pues obviamente te va a tocar comer techo y estar atrapado en bucles de psiquismo y no en una distancia que bloquea y te permite dormir a pierna suelta como duermo yo. Entonces, yo de verdad que creo que sin asquesis no es posible el arete. Y el arete es el argumento de la vida. Es esa verdad os hará libres. Entonces, bueno, pues yo reclamo en el libro vivir de manera disciplinada. Hombre, es que si uno no lo hace, pues en fin, la realidad pues le tocará la puerta en algún momento. Sí, lo hemos dicho antes. Me gusta decirlo también. A la realidad le importa un bledo tu opinión. Al orden del ser, la verdad de las cosas, a la realidad natural, le importa un bledo lo que piensas, lo que opinas y lo que consideres. La realidad te machaca y te tritura. Entonces, yo creo que hay que saber alinearse con la verdad de las cosas y actuar en consecuencia. Y la realidad, por lo general, no está en nuestro mero campo mental, en ese campo de colorines en el que estamos todo el rato en bucle. La realidad tiene que ver con la observación directa, ecuánime, desapasionada de las cosas. ¿No? Frente a qué cosa está presente la presencia humana en el mundo. Es una frase filosófica, ¿no? Frente a qué cosa está presente la presencia humana en el mundo. Bueno, pues hazte cargo. Lo primero que tienes enfrente tuyo es la impermanencia, transitoriedad y carácter efímero de todo. Todo lo que te rodea es absolutamente transitorio, efímero e impermanente. Como no seas capaz de entender que hasta las montañas del Himalaya son espuma en la ola del mar, del universo, del cosmos, o sea, todo es espuma en las olas del mar. Todo igual que viene se va. Hasta lo que parece más sólido, ya lo sabemos, la ciencia lo ha explicado. Hasta el sol se apagará. Desde un punto de vista absoluto, el sol también es una pompa de sal en las olas del océano. Apenas nada. Desde un punto de vista absoluto, ¿verdad? Entonces, una vez asumes ese carácter radicalmente impermanente, transitorio y efímero de las cosas, puedes establecer en ti una cierta presencia de aseidad, de conciencia descondicionada, desafectada, con capacidad de gobierno, de calma profunda. Yo diría, si alguien me dijera, oye, da un único consejo o date a ti mismo una única consigna, yo diría, concédeme aprender a mantener la calma siempre. Señor, concédeme mantener la calma profunda siempre, aunque esté en plena acción. Aunque me hubiera subido a un ring, a un combate de MMA, mientras me esté dando de puñetazos y patadas, dentro de mí hay una cápsula de calma profunda que actúa desde dicha quietud. Nada te hace más poderoso que ese espacio de calma interior, aun en la vorágine de la tormenta de la vida. Bien, pues en realidad todas las disciplinas del mundo tradicional acaban invitándote a despertar a ese estado de calma interior, desde el cual no solo tienes la serenidad y la templanza, sino que puedes incluso estar en la máxima vorágine de acción y permanecer dentro de ti invulnerable. Y bueno, pues esas enseñanzas del mundo tradicional, joder, ¿cómo es que no las implementamos en la forja del carácter? Si en el carácter nos jugamos el destino. Eso te iba a preguntar, porque al final todo lo que dices, salvo que uno esté muy contaminado, que hay personas que lo están, pues parece en cierto modo evidente, al menos en teoría. O sea, que uno no puede vivir en contra del orden natural, que uno no puede ceder frente a sus pulsiones más bajas constantemente sin que eso le termine afectando de algún modo, etcétera, etcétera. Son cosas que parecen obvias. Y entonces quería preguntarte por qué piensas tú que se desprecian en el mundo moderno con tanta facilidad. O sea, ¿por qué hay ese desprecio a la verdad, a la realidad? Lo explico también en el libro. El mundo moderno ha roto la distinción tradicional de lo importante respecto de lo necesario. Es necesario respirar, es necesario comer, es necesario la ropa, joder, es que un hogar. Pero el día que te mueres, no miras a los ojos a la muerte y le dices, llegas tarde, he respirado, he comido y me he vestido. Lo necesario no te justifica frente a la impermanencia, transitoriedad y carácter efímero de todas las cosas. A la muerte no se le sostiene la mirada desde lo necesario. Entonces está lo importante y lo necesario. Lo importante es la conquista o generación de esos espacios de aseidad, de estado de presencia interior, de alma invulnerable, de espíritu. Eso es lo importante. Ahí te juegas el ser o no ser. Y en lo necesario está la contingencia de la vida.
de llamarlo necesario no es despectivo. Joder, es que algo sea necesario no es poca cosa, pero está subordinado a lo importante. Bien, pues el mundo moderno daría la impresión que nos ha dicho lo único importante es lo necesario. Cualquier cosa importante que no sea la de la esfera de lo necesario es una fantasía irrisoria. Entonces, en el momento que confundes lo importante con lo necesario o niegas que exista nada que no sea lo puramente necesario, generas una sociedad regresiva. Generas una antropología regresiva, cuyo fruto maduro es la neurosis, la depresión, la ansiedad y la falta de cordura. Es sintomático que la falta de cordura sea un síntoma característico del ciudadano medio de la modernidad contemporánea. Claro, que no sepas distinguir lo importante de lo necesario y subordinarlo jerárquicamente, que incluso rompas dicha subordinación y digas lo importante no existe, lo único que existe es lo necesario, no solo conduce a falta de gobierno en el campo mental y en el alma, no solo conduce a estados de neurosis, sino que te impide también distinguir lo cuantitativo de lo cualitativo. Y esto es otro rasgo típico de la modernidad. Es incapaz de entender que una cosa es lo cuantitativo, que mides y pesas, de lo cualitativo, que no puede ser ni medido ni pesado. Entonces, cuando tú pierdes la capacidad de hacer ese ejercicio de discernimiento, es imposible que forjes un carácter realmente poderoso o sano, esclarecido, cuerdo, paciente, estable. Creo que el ser humano de manera natural tiende a eso. Estaríamos programados por Dios, la naturaleza, como quieras decirlo, estaríamos programados a generar un carácter sano. Pero es verdad que quizás hemos, en los últimos tiempos, generado un tipo de sociedad o de estilo de vida insano, donde no se forja bien ese carácter. Y nos lo vamos a jugar en el carácter, porque quizás ese mundo de lo cuantitativo, ese mundo de lo necesario, y quizás mucho antes de lo que creemos, se vea gestionado, organizado, cultivado por la inteligencia artificial. Es posible que vayamos a escenarios donde lo cuantitativo sea casi siempre resuelto de manera más eficiente y rápida por inteligencias artificiales. Y el ser humano va a perder pie todavía más. Es posible que pierda incluso pie más que ahora. Porque el argumento de la vida era el carácter, que es donde te juegas el ser o no ser. Y como nunca antes, yo creo que va a ser necesario saber forjar y cultivar el carácter. Crecer en un carácter que se articula y se estructura conforme a unas enseñanzas que son perennes, que no caducan, que valen para la Grecia clásica y para el siglo XXI. Entonces, bueno, pues en los tiempos que corren, si no sabes diferenciar lo importante de lo necesario ni lo cuantitativo de lo cualitativo, pues vas cojo. Creo que estás en una antropología regresiva y quizás incluso vaya más si se cumple la profecía que vemos en Internet. Todos nos hemos visto ya algún vídeo de YouTube sobre la IA. Y te sale algún ingeniero que dice, es que pareciera que va a sustituir tantas y tantas capas de producción que trabajos de toda índole cuantitativa podrán ser hechos por la IA. Y digo, bueno, pues es que la vida humana no solo era lo cuantitativo, coño. O eres capaz de forjar un carácter en el oleaje del mundo, o siempre vas a ser víctima del oleaje del mundo. Entonces, quizás lo veamos, ¿eh? Yo no descarto que, bueno, si todos hemos visto algún vídeo de YouTube sobre la IA y tal, todos decimos, bueno, ¿y qué va a pasar en 5 o 10 años? Yo digo, bueno, pues a bote pronto creo que se manifestarán todavía más las disfuncionalidades, lo disfuncional de la antropología de la modernidad contemporánea. Pero cuanto más se manifiesten las disfuncionalidades de la antropología de la modernidad contemporánea, más posibilidad hay de que surja la antítesis. Hombres y mujeres que digan, mira, yo quiero justo lo contrario. Quiero vivir justo en las antípodas de las coordenadas antropológicas y filosóficas de esa modernidad contemporánea. Y bueno, pues nosotros humildemente ahí estamos y hacemos lo que podemos. Es justo lo último que te quería preguntar para terminar de cerrar el círculo, porque aparte creo que engarza con la estructura de esta charla. Hemos empezado con el mito que nos retrotrae a un pasado, hemos aterrizado esto en el presente para hacer un análisis de la sociedad actual, y el paso siguiente que quedaría sería preguntarnos por el futuro. Escuchándote, parezco entender que va a ser necesario tocar fondo para poder
reflotar. Y con esta última pregunta quería concluir, Gonzalo. O sea, ¿verdaderamente somos el ser humano tan estúpidos, lo voy a decir así, de que necesitamos ya hundirnos para... A ver, somos incapaces de ya prever, escuchándote lo que quieres? Yo creo que no son pocos los que a día de hoy, si les preguntas, ¿cómo crees que va a ser las cosas en 5, 10, 15, 20 años? ¿A mejor o a peor? Yo creo que a peor. Casi todo el mundo te va a decir a peor. Porque pareciera que la inercia de los acontecimientos, por causa-efecto, conduce cada vez más a sociedades disfuncionales, a personalidades descalabradas o débilmente estructuradas, donde además los fastidios cotidianos de la vida cada vez son más fastidiosos y nuestra capacidad para ser invulnerables a los fastidios cada vez es menor. Entonces pareciera que todo va a ir a peor. Y la inercia de las cosas apunta en esa dirección y creo que el común de la gente, bueno, también es fácil encontrar analistas, incluso enjundiosos en el ámbito de la ciencia y de la técnica, que dicen, oye, a medio y corto plazo, a largo nunca se puede saber, ¿no? Pero a corto, medio plazo, esto pareciera que se va a ir complicando. A mí me gusta decir que siempre las cosas van a peor, en el sentido de que siempre te espera la vejez, la enfermedad y la muerte, ¿vale? Así que, bueno, está ya quitarte de complejos y decir, no, tranquilo, si yo sé que esto... Sabemos cómo termina la película. Quita presión. Sí. Vejez, enfermedad, muerte, cálmate. Así que, venga, nos relajamos ya. Pero a partir de ahí yo sí diría que quizás a corto o medio plazo nos toque ver quizás el colapso e interregno, el colapso del ciclo histórico de la modernidad contemporánea y el interregno antes del siguiente ciclo. En ese interregno la sensación de, ostras, hemos perdido pie, ¿dónde estamos? Perdemos pie, ya no sabemos cuál es el rumbo que llevábamos. De hecho, la proliferación de la nostalgia, de la industria de la nostalgia, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Por qué hay tanta nostalgia? Porque cuando miras hacia adelante dices, ostras, siempre parece que hubiera estado mejor si nos hubiéramos quedado donde estábamos. El progreso ha sido decadente. Hemos progresado en el ámbito económico, técnico y científico, pero hemos llegado a la decadencia de que en España, lo decía en un vídeo hace poco, al parecer hay 100.000 abortos al año. Sí, los hay. 100.000 abortos al año. En 10 años es 1 millón de abortos. Sí. Bien, pues esto, que es un dato dramático, lo he visto en las noticias, ha sido ofrecido como un progreso o un logro de la sociedad española. Sí. Entonces digo, hasta tal punto está la cosa patas arriba. Entonces, creo que a corto, medio plazo las cosas van a seguir esa inercia de disfuncionalidad. A largo plazo yo sí que creo que siempre puede haber, conforme caes, ¡pum!, la necesidad de algo que remonte. Y también yo creo que es natural, y me gusta pensar que es así, y lo veo alrededor mío, cuanto más se avanza hacia ese punto de fuga de disfuncionalidad, más surgen personas radicalmente reaccionarias. Uh-huh. Que dicen, no, yo estoy justo en las antípodas. Donde tú dices blanco, yo digo negro. Donde tú dices arriba, yo digo abajo. Estoy en todo en contra tuya. En todo. No voy a ir en ningún caso hacia el progreso decadente. No voy a ser que lo que tú llamas progreso sea progresar hacia el abismo. Y voy a cultivar y forjar mi personalidad como humildemente pueda para ser lo contrario del tipo humano posmoderno. Si ha surgido ya un tipo humano posmoderno fruto de la democracia liberal burguesa, la socialdemocracia progresista, la deconstrucción posmoderna y el globalismo, bien, pues yo voy a ser justo lo contrario a eso. Y voy a ser, en la medida de lo posible, la vanguardia y el anuncio de otra cosa. Otra cosa que quizás no puedo decir exactamente cómo va a ser, pero hasta donde pueda la siembro. Y a eso me dedico. A ser lo contrario de este patas arriba que tengo enfrente mío. Entonces, no tenemos derecho a desesperar, como dice Gandalf. Y aunque las cosas parece que por inercia van a ir cada vez a escenarios más fastidiosos y vidas quizás más, no sé, alienantes o enloquecidas o no sé cómo decirla, como desordenadas, adármicas, contrarias al dharma, al orden natural, con más razón, se van a surgir personalidades, sobre todo yo tengo esperanza entre los jóvenes, la gente que tiene ahora de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, mi generación no cuenta, ¿vale? Mi generación, lo que tenemos entre 40 a 50, yo digo, están boomerizados. O sea, la generación X fracasó. Básicamente son marco mental boomer. Y pues yo digo, no, los que están llegando ahora, que levanten la bandera de quiero la verdad. Queremos la verdad. Dime la verdad del aborto. ¿Qué es eso del aborto? No es la interrupción del embarazo, es la destrucción de la vida humana en su fase embrionaria y fetal. Eso es lo que es. ¿Qué es el hombre? Te lo digo, no me mientas, quiero la verdad. El hombre es el macho adulto de la especie humana. Y la mujer es la hembra adulta de la especie humana. Y eso es lo que es. Quiero la verdad.
Entonces, creo que va a ir surgiendo la forja de personalidades y caracteres a la contra, pues, de ese marco mental que se ha ofrecido como progreso, como el fin de la historia. ¿Os acordáis de Fukuyama, el fin de la historia? Y que en realidad no es sino, bueno, pues el opus nigrum, en la alquimia, el opus nigrum de la modernidad contemporánea. Y quien quiera saber cómo se tiene que forjar su propio carácter para estar preparado frente a esta, en fin, situación que exige tener los bemoles donde tienen que estar, debe leer tu libro, El aullido del lobo, que por cierto, te lo recuerdo porque no quiero que se te olvide, me has dicho que tenías un proyecto en mano. Yo diría, que quiero que comentes. Todo lo que yo hago, todo lo que hacemos con mis compañeros también, ya sea las visitas guiadas en Toledo, que luego si queréis, pues en el texto de descripción podemos lo ponemos, claro. Ya sean las visitas en Madrid, las visitas en Toledo, los libros, las conferencias, las ponencias, el último libro especialmente, El aullido del lobo es el que sintetiza todo esto. Todo lo que hago va en esa dirección, de forja hacia adentro, se suele decir, convertir el asco en acero y salir al mundo a buscar a tus iguales. Convertir el asco en acero y salir al mundo a buscar a tus iguales. Bien, pues conforme a esa consigna se trabaja, el libro apunta en esa dirección, entonces el libro traslada esas enseñanzas y esas disciplinas como yo buenamente he sabido hacerlo. Muy bien. Como yo buenamente he sabido hacerlo. Y luego pues hemos creado una especie de aula formativa que va a ser presencial, pero también online, para encontrarnos en torno a dicha formación. Yo aquí uso la imagen de la Grecia clásica de reunirse en torno a unas enseñanzas para la forja del carácter. Cuando lees los diálogos de Platón, se nos olvida de que eso es un encuentro entre varios en torno a la idea de una verdad que debe esclarecerse o que estando esclarecida debemos conocer y en la que te juegas el carácter, la formación de la personalidad. Bien, pues que esa antigua enseñanza vuelva, entonces hemos puesto en marcha una especie de aula formativa en torno a los principios, enseñanzas y disciplinas de la cosmovisión tradicional. Entonces, si queréis en la descripción mando un enlace. Sí. Dejamos anotado todo. Bueno, pues porque nos gusta el heavy metal, ¿vale? El aula de formación se llama La forja de la espada y el retorno del rey. Muy bien. La forja de la espada y el retorno del rey. La espada que corta el nudo gordiano del nihilismo y el rey que es el principio de autoridad, jerarquía y orden que debes implementar en tu propia vida si no quieres ser el decadente y degenerado sujeto posmoderno que a día de hoy, bueno, pues yo qué sé, vemos con tanta profusión en las redes, sobre todo en según qué ámbitos, ¿no? Cualquiera que entre un poco a veces en el TikTok o en según qué cosas, no puedes evitar decir, joder, vamos cuesta abajo y sin frenos, ¿no? Como sí. Entonces, bueno, pues frente a eso, quien tenga un alma profundamente reaccionaria y lo lleve a gala y diga, qué orgullo, no me parezco a la época que tengo. De hecho, estoy en las antípodas. Bueno, pues que lea el libro y si quiere que se informe sobre este curso que empezamos ya el mes que viene. Y bueno, pues poco más puedo decir, joder, al respecto. Será motivo de orgullo oponerse de una forma tan categórica. Dejaremos todo esto en la descripción del vídeo, con detalle. No, me lo mandas si quieres, con todo detalle posible. Lo ponemos ahí. Gonzalo, muchísimas gracias por haber accedido a esta invitación. Eres, en fin, un nido de sabiduría. Bueno, no lo sé tanto. Yo me considero más transmisor, porque luego yo esto lo estudio, me lo implemento. Pero, a ver, también tengo mis fastidios y mis cosas y digo, joder, qué difícil es el camino, pero no hay otro. Mira, te diré una cosa antes de terminar ya, de verdad, que soy muy mentiroso yo con los fines de las entrevistas. Una persona solamente es capaz de expresar en términos sencillos una idea cuando la ha comprendido hasta los tuétanos. Y precisamente por eso eres capaz... No, te lo digo de verdad. O sea, normalmente quien cuenta cosas de forma enrevesada, de una forma, en fin, oscura, que dices... es porque realmente no sabe lo que está diciendo. O sea, cuando una persona sabe transmitir lo que piensa a una persona de 50 años, pero también a un niño de 5, es porque verdaderamente ha entendido. Por eso las películas de Clint Eastwood me gustan tanto. Porque como entiende las cosas, puede contarlas de forma sencilla. Y como tú entiendes las cosas, puedes contarlas de la forma en la que las cuentas. En los libros, en la entrevista. Madre mía. Porque de verdad es un placer escucharte. Y de nuevo, muchísimas gracias, de verdad, pues gracias por haber estado aquí. Y como siempre también, muchas gracias a todos vosotros.